El día de hoy vamos a ver razones y proporciones. Todos estos apuntes ya los tienes en tu cuaderno, los escribiste desde el viernes. Primero vamos a empezar por reconocer que es una razón. Una razón entre dos cantidades o magnitudes es una comparación que se efectúa mediante su cociente. ¿Qué es un cociente? Pues la división, el resultado de una división. La razón entre dos cantidades A y B puede representarse de estas cuatro formas. A, dos puntos B. A es a B, es como si es A significara también división o entre, A entre B, y luego como fracción A entre B y también con el signo de entre. Entonces, de estas cuatro formas nosotros podemos escribir una razón. Al final y al cabo una razón es una división, pero de esta manera es muy importante que la identifiques porque es como lo decimos en la vida cotidiana. Entonces, siempre y cuando B sea diferente de 0, esto va a ser una razón, porque si no, pues el resultado nos va a dar 0. En una razón, el orden en que se enuncian los términos que la forman es importante. La notación A y luego dos puntos B se lee A es a B, así como está aquí. Al fin y al cabo esto es A entre B, A entre B, A entre B, A entre B. Siempre va a ser una división, porque una razón, eso es lo que es, una división. Estas son las características de una razón. Los números de la razón aparecen en el mismo orden que las palabras se presentan en la afirmación comparativa. El primer término de una razón se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. En la razón 7, 2.6, el antecedente es 7 y el consecuente es 6. Esto es lo más importante. La manera en la que aparecen, el orden en el que aparecen las palabras es como se va a realizar la afirmación comparativa. Es decir, si yo tengo primero el 7 y después el 6, es decir, así 7 es a 6, entonces el 7 va a dividir al 6, 7 entre 6. La comparación de razones debe darse en las mismas unidades de medidas, es decir, si tienen centímetros con centímetros, por ejemplo, que este 7 sean centímetros y este sean metros, bueno, pues hay que convertirlos a las mismas unidades de medida. Nunca puedes dividir metros entre centímetros ni kilogramos entre gramos. Por ejemplo, para comparar centímetros con metros se debe convertir a una de las dos medidas. Hasta aquí no sé si tengan dudas. No, Miss. ¿Todo bien? Ok. Luego tenían este ejemplo, ahí está escrito y ustedes lo van a contestar. Ahorita ya. De hecho les puse ahí, deja un espacio para explicar. Este es el ejemplo. Dice, en un parque hay 12 gansos y 17 patos. Fíjate bien cómo está escrito aquí, ¿eh? ¿Cuál es la razón entre el número de gansos a patos? Una cosa es la razón de gansos a patos y otra cosa es la razón de patos a gansos. Pero aquí está diciendo de gansos a patos. Entonces, la razón sería primero, si está diciendo primero gansos, pues entonces primero voy a escribir el número de gansos que hay. 12 es a 16 o 12 entre 16. Entonces eso quiere decir que por cada 12 gansos hay 16 patos, así como está aquí. Y la razón sería de 0.75. ¿Sí? Esto es lo que todavía no tienes escrito ahí. Hay que completar este ejercicio. Ahí lo tienen en sus apuntes. ¿Listo? Muy bien. Y luego venían unos ejemplos que varios de ustedes no anotaron. Ya ni se les ocurre regresármelo porque ya les puse así el 80, creo, si yo te digo escríbelos, tú escríbelos, porque es tu calificación. Estos ejemplos, claro que vienen en el libro. Y luego dice, hallemos la razón de 80 centavos a pesos. Bueno, primero, no podemos sacar una razón de centavos a pesos. Lo que hay que hacer es convertirlos. Puede ser a pesos o a centavos. En este caso, pues un peso tiene 100 centavos. Es más fácil convertir los pesos a centavos. Por lo tanto, 4 pesos son 400 centavos. La razón de 80 centavos a 4 pesos es igual a, fíjate, dice, de 80 a 4. Primero está escrito el 80, entonces el 80 va arriba. Y luego los 4 pesos ya en centavos van abajo. Y la razón es 80 de 400, es decir, que por cada 80 centavos son 400 centavos acá abajo. Entonces, pues aquí ya nada más se simplificó y también lo puedes sacar en decimal. ¿Cuánto sería 1 entre 5? Hola. 1 entre 5. ¿Punto qué? Punto 20. Punto 20. Entonces la razón es punto 20. La puedes expresar en fracción, un quinto, siempre en su mínima expresión.
la puedes expresar en división o la puedes expresar en decimal, .20. Entonces esa es la razón. La razón de 80 centavos a 4 pesos es de .20. Por otra parte, cuando se comparan dos cantidades que tienen unidades diferentes que no pueden convertirse en una unidad común, la razón recibe el nombre de tasa. Aquí ya no se llamaría razón nada más. O sea, sí sigue siendo una razón, pero se conoce más como una tasa. Es tasa con S. Por ejemplo, la razón 45 kilómetros por cada 5 litros de gasolina es una tasa porque compara cantidades expresadas en unidades diferentes. Kilómetros y litros, en este caso de gasolina. Estas son las tasas, las que no puedes sacar la división porque no tienen las mismas unidades de medida. Las tasas que se expresan en forma simplificada de manera que el denominador sea 1 se llaman tasas unitarias. Por ejemplo, 60 revoluciones en 2 minutos. Supongamos que es un motor, da 60 revoluciones en 2 minutos. Entonces la razón unitaria sería 30 revoluciones por minuto. Así como, por ejemplo, cuando dices va a 100 kilómetros por hora, ok. Esa es una razón unitaria. ¿Por qué? Porque son 100 kilómetros en una hora. Igual aquí, 40 metros en 10 segundos, pues la razón unitaria sería 4 metros en un segundo. En suma, las tasas, como puedes ver, son una forma particular de razones. Nada más, la única diferencia es que pues no tienen la misma unidad de medida. ¿Dudas hasta aquí, niños? No. ¿No? Perfecto. Ok, y vamos a ver el primer ejemplo. Dice, halla la razón del largo al ancho del rectángulo siguiente. ¿Cómo creen que sea la razón? Dice, del largo al ancho. Recuerden que tiene mucho que ver el orden. 80 es a 120. No, de 120 es a 120, todas las operaciones van en el libro. Todo lo del libro a color van en el cuaderno, ¿eh? Todo lo del libro a color. 120 es a 80. Así, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué 120 es 80? Porque dice que la razón del largo al ancho, si dijera del ancho al largo sería otra cosa. Pero dice del largo al ancho. Y como el largo son 120 y el ancho son 80, entonces, mande. ¿Y si me caben las operaciones en el libro? No, ponlas en el cuaderno. Acostúmbrese a hacer todas las operaciones en el cuaderno. Porque para los otros problemas sí están larguitas las operaciones. Nada más, eso sí, en el cuaderno ponle tu nombre con tinta roja, le vas a poner margen y luego ponle operaciones de actividad de aprendizaje 1 de la página 41 y 42. Entonces, sí, es que se cuenta que los resultados los vas a poner en el libro y los problemas, las operaciones van en el cuaderno, ¿sí? Estas son operaciones cortas, pero de todas formas hay que... Dice, entonces el resultado va en el libro. Sí, el resultado siempre va en el libro. El resultado siempre va en el libro, sí. Ok, entonces 120 es a 80. Ahora sí. Haya la razón del largo al ancho del rectángulo siguiente. 120 es a 80. ¿Por qué? Porque dice que la razón es del largo al ancho. Es decir, largo al ancho. Se puede expresar así, se puede expresar así, se puede expresar... ¿de qué otra forma? Con el signo de división, largo es a ancho. Y también como largo es a ancho. Escríbanlo en las operaciones ahí en su cuaderno. Nada más en el primero lo vamos a poner para que no se les olvide. Son 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la operación sería 120 entre 80. ¿Y cuánto es 120 entre 80? 15. No. 1.5. 1.5. 1.5. Esto quiere decir que por cada 1.5, esta es una C de casa, por cada 1.5 centímetros de largo, hay 1 centímetro de ancho. Así es como expresamos la razón. Y eso es a lo que se refiere con la comparación de las dos magnitudes. ¿Dudas en este problema? Hola. Hola. Bueno, yo no. ¿No? ¿Los demás? Me cae bien mal que les digo dudas y luego nadie dice nada y luego en el examen nadie sabe nada. ¿De qué se trata? O en las operaciones.
Bueno, ¿no hay dudas? Se tiene que escribir todo. Así, esta es la respuesta. Ok, gracias. ¿Listo? Miss, entonces nada más lo vamos a dividir, ¿no? Sí, es que una razón eso es, una división. Nada más que obviamente estás comparando dos cantidades. Nada más hay que saber cuál está escribiéndose primero y ya. Ok, si quieren tomarle screenshot y lo suben al grupo, porfa. Para seguirme con el siguiente. Miss, después del 1.5 primero, ¿qué es? ¿Es 1.5 por? Es que este es el resultado de la división. Por eso lo puse con rojo. Y luego ya este es el resultado. Dice por cada uno, es la explicación, como quien dice, por cada 1.5 centímetros de largo hay 1 centímetro de ancho. Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Ya lo mandaron? Ya. Ok. Problema 2. Dice, a cierta función de teatro asistieron 360 personas. En la gráfica circular siguiente se muestra la razón de adultos a menores de edad que vieron la función. Si asistieron 25 niñas por cada 20 niños, ¿cuántas niñas presenciaron la función? Ok, lo primero que hay que hacer es ver la gráfica. En todos son 360. ¿Cuántos niños creen que asistieron? Vean la gráfica. Estos son adultos, estos son niños. ¿Cuántos? Son 360 aquí. 270, ¿no? Muy bien. 270. Ay, no tengo en rojo. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Es que ya no veo su... Bueno. Entonces quiere decir que aquí son 90, aquí son 90, aquí son 90 y aquí son 90, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, es verdad, son 270 niños, porque 90 más 90 más 90 son 270. Por lo tanto, primero vamos a sacar la razón. La razón dice que de 25 niñas por cada 20 niños. ¿Cómo sería la razón? ¿Cómo la escribo? 25 es a 20. 25 es a 20, muy bien. O 25 entre 20, como ustedes quieran. Lo pueden expresar de las 4 formas que les dije ahorita. Y esto pues yo lo puedo simplificar, al fin y al cabo pues son 5 cuartos, ¿verdad? O 5, 2.4 o 5 entre 4, da igual. ¿Qué hice? Simplifiqué, le saqué quinta. ¿Sí? Dividí entre 5 todo. Y al final tengo una fracción. Esta viene siendo la razón, 5 cuartos. Ahora sí, eso quiere decir que por cada 5, ¿qué? ¿Niñas o niños? Niñas, Niñas, por cada 5 niñas, ¿hubieron cuántos niños? 4. 4 niños. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Si yo sé que 5 niñas más los 5 más los 4 niños, ¿me va a dar cuánto? ¿Cuánto? Hola. 9. No. Los niños más las niñas, ¿cuánto me dan? 270. Entonces, ahora sí, si yo saco el valor de X, voy a saber cuántos niños y cuántas niñas hay. ¿Sí? Es una expresión algebraica con una sola incógnita. Entonces me da 9X igual a 270 y 270. ¿Qué más sigue? Ahí. Se divide el 270 entre 9. Muy bien, 270 entre 9 y me da... 30. ¿Cuánto? 30. 30. Eso quiere decir que 5 por 30 son ¿qué? Las niñas. Entonces, ¿cuántas niñas son? 150. 150 niñas. ¿Y cuántos niños? 120. Y 120 niños.
¿sí? Porque 5, no, perdón, 4 por 30, ¿verdad? 4 por 30 son niños, entonces son 120 niños y ya son los 270. Y ya los demás pues son los adultos. No sé si tengan dudas aquí. ¿Dudas en este problema? Porque hay varios de esos, ¿eh? Dime. ¿Por qué porque en vez de no sacarle el 1.25 sacó de que en fracción? ¿El 1.25 te refieres aquí? Sí. Pues porque para poder, según la pregunta que me están planteando, ¿cuántas niñas? No me hubiera servido la fracción. No me hubiera servido. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos datos desconocidos o un dato desconocido lo puedo realizar solamente mediante una expresión algebraica con incógnitas, con las X. Entonces, en este caso, pues si yo junto estos dos, pues no me va a servir de nada, ¿verdad? Por eso ese es el procedimiento para resolver los problemas con razones, pero cuando desconoces ciertos datos. Es un problema de una ecuación como las que se hacen primero de secundaria. Y todas van a ser así, así que no va a haber pierde. ¿Sí? No te sirve el decimal aquí. Luego, ¿le toman screenshot y lo mandan? Por si se les pasa a alguien, sobre todo aquellos que no tienen libro. ¿Ya? Ya. Ya. Ya, ¿verdad? Ahí se oyó. Ok. Y luego dice 3. Esta lo voy a leer porque se recorta un poco. Dice, en la gráfica de barras presentada enseguida se muestra la distancia que recorrieron 4 automóviles con un galón de gasolina. ¿Cuál es la razón de la distancia que recorre el auto B a la que recorre el auto C? Fíjate, el auto C recorrió 20 millas con un galón. El auto D, 30 millas con un galón. El auto B, 40 millas con un galón. Y el auto A, 50 millas con un galón. O sea, son diferentes autos, gastan unos menos gasolina. La pregunta es, ¿cuál es la razón de la distancia que recorre el auto B a la que recorre el auto C? El auto B al auto C. ¿Cuál sería? 2. Bueno, pero primero el procedimiento. 40 a 20. 40 a 20, muy bien. ¿Y 40 entre 20? 2. 2. 40 entre 20, 2. Eso quiere decir que... Ay, le puse 20. Estoy pensando. 40 entre 22. Eso quiere decir que el auto B recorre el doble que el auto C. Sí. Ok. Entonces, le ponemos por cada kilómetro que recorre el auto C, que recorre el auto C, el B recorre 2, ¿verdad? Sí, estamos bien así, ¿verdad? El B recorre 2. Ok, ¿le toman screen? Otra vez, porfa. Solo es cuestión de que veas cómo está escrito. Nada más es eso, cómo está escrito. El orden. ¿Ya me puedo ir al 4? ¿Sí, verdad? Ok, vamos al 4. Dice, haya la razón de X a Y, luego de Y a Z, luego de X a Z, y por último de X a Y a Z en el triángulo de la siguiente figura. Ok, vamos a ponerlas como razón. De X a Y, ¿cómo podría poner yo la fracción? O la razón. 12 a 9. 12 es a 9. Ok. Sí. 12 es a 9 o 12 entre 9, como quieras. Luego, si las fracciones todavía se pueden simplificar más, lo que tienes que hacer pues, es simplificarla. En este caso, pues le podemos sacar tercera, ¿verdad? Y me queda así. Eso quiere decir que por cada 4
en X hay, ¿cuántos en Y? 3 en Y. ¿Sí? O por cada 12 en X hay 9 en Y. También, nada más que aquí pues sería más correcto simplificar de esta forma. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál sería la razón? ¿Igual a qué? 1.33. Esa es la razón. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok, ahora dice, ya está esta. Ahora vamos por esta. Y a Z, ¿cómo la escribo? Y a Z. O Y entre Z. ¿Cuál es? 9 entre 15. No, 15. ¿La podemos simplificar? Sí. Sí. ¿Sí es Y a Z? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es? 3 a 5. 3 a 5. 3 a 5, ok. Y luego escribe lo mismo. Por cada 3 en X hay... ¿Cuántos en Y? 5, ¿verdad? 5 en Y. Y luego ya pones aquí el resultado de la división. Y luego dice, de X a Z. Y haces lo mismo. ¿Sí? Sí, más. De X a Z. Y luego ya tú te toca hacer lo que sigue, ¿eh? La fracción y luego por cada tantos en bla 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 y luego tantos y luego la razón total, ya la división en decimal. Recuerda que una razón la puedes expresar en fracción o en decimal, también se puede expresar en porcentaje, pero en este caso pues nada más en fracción y en decimal está correcto. Y luego por último dice de X a Y y luego de Y a Z. Ahí sacas el resultado primero de esta y luego ya lo divides entre este. ¿Sí? Y eso sería todo. Haces lo mismo y lo mismo. ¿Dudas? No vi ninguna. Sí. La segunda, porque dice en cada X hay 5 ¿En cuál? en esa. Debe de ser, por ejemplo, Por cada 3 en... Ah, tienes razón. Por cada 3 en Y... ajá, ¿no? Ah, es que me fui con esta. Por cada 3 en Y hay cuántas en Z, ¿verdad? Tienes razón. Es que, mira, estuve mirando la fracción de arriba. Muy bien, qué lista. Ok. ¿Ya la corrigió? Y luego acá sería, por cada tantos en X hay tantos en Z. ¿Sí? Lo que falta ya nada más sería este problema. Es escribir un texto. Vas a escribir un texto y obviamente dice que lo compartas con el grupo, pero no, solamente lo vas a escribir un texto corto donde expliques la razón esta, ¿sí? Y terminando, lo que vas a hacer es el portafolio, es la actividad de aprendizaje 1 también, actividad de aprendizaje 1 y está en la página, déjame te digo, porque 25. 25. ¿Qué vamos a escribir para aprender Nada más es escribir el texto. Escribe una síntesis donde expliques qué significa esta razón. Lo que dice ahí nada más. ¿Sí? Ok. Como estoy grabando, déjenles vuelvo a explicar esto porque eso lo voy a borrar. Ok, lo que vas a hacer es terminar el ejercicio 5. Dice, escribe una síntesis donde expliques qué significa esta razón y da al menos 2 formas más de escribirla. Acuérdate que ya sabes 4 maneras de escribir la razón. Y después, esto lo vas a subir en un apartado que va a decir páginas del libro. Y luego en otro apartado vas a subir la del portafolio, que es la página 25, actividad de aprendizaje 1. Las vas a subir por separado. No sé si tengas dudas. Hola. ¿Dónde vamos a subir el cómic? Cada uno va a tener su apartado. Ahí va a decir libro en una tarea y en otra tarea va a decir portafolio. En mi
gracias. ¿Sí? Entonces vas a subir, en la del libro vas a subir los 5 problemas, cuaderno y libro, con las operaciones y todo. Y en el portafolio, pues es nada más el portafolio, acuérdate que ahí sí hay suficiente espacio. Y eso es todo lo que vas a hacer el día de hoy.